Descubrimos la fuente del bloop en la Antártida. Fue un error aterrador haberlo encontrado. El siguiente relato fue recuperado por exploradores japoneses en 2019, durante una expedición al Polo Sur. Debido a un esfuerzo concertado del gobierno estadounidense por censurar la información aquí divulgada, no revelaré mis fuentes ni los nombres de los exploradores que lo encontraron originalmente. Siéntanse libres de seguir leyendo y sacar sus propias conclusiones. El escritor estadounidense de ficción de terror, mejor conocido por su creación de los mitos de Cthulhu, H.P. Lovecraft, dijo una vez: "La emoción más antigua y más fuerte de la humanidad es el miedo, y el tipo de miedo más antiguo y más fuerte es el miedo a lo desconocido". Una cita icónica, sin duda, pero debo discrepar respetuosamente del señor Lovecraft. La emoción más antigua y fuerte de la humanidad no es el miedo a lo desconocido, sino nuestra obsesión por comprenderlo. El miedo es solo un peldaño a superar. La curiosidad, en cambio, es implacable, inflexible. Es nuestra curiosidad la que nos define como especie, y se dice que la curiosidad será nuestra perdición. Me llamo Manuel Scholz. Soy de Alemania, pero me descubrieron bastante temprano en mi incipiente carrera. Soy biólogo marino, o algo así. Trabajo para una subdivisión del gobierno estadounidense especializada en el descubrimiento y estudio de la vida acuática anómala. Mi profesión puede parecer extrañamente específica al principio, pero pueden estar seguros de que existimos por una razón. Sigan escuchando, y pronto descubrirán por qué. Probablemente hayas oído hablar del infame bloop en algún momento de tu vida. En el improbable caso de que no, el bloop fue un potente sonido submarino de frecuencia ultrabaja, de origen incierto, detectado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, en 1997. Fue un tema recurrente de debate tanto para científicos como para los medios de comunicación durante más de una década, hasta que en 2012 la NOAA desmintió algunas de las teorías más audaces, afirmando que el sonido parece ser consistente con ruidos generados por los movimientos glaciares del Ártico. O al menos, esa es la explicación que se les ocurrió después de que los presionamos para que lo ocultaran. La razón por la que lo hicimos fue porque, a principios de ese mismo año, el sonido se detectó de nuevo. Sin embargo, esta vez contábamos con el equipo moderno necesario para determinar la ubicación general de su origen. Se organizó una expedición de inmediato. Cuando llegaron los primeros datos e imágenes, ninguno de nosotros supo cómo reaccionar. Solo puedo imaginar cómo debieron sentirse los primeros científicos al comprender la magnitud de lo que se encontraba justo debajo de ellos. A lo largo de los años, he hecho una buena cantidad de descubrimientos poco convencionales. Antiguas ciudades hundidas, criaturas de las profundidades marinas que rozan lo mítico, ecosistemas enteros, compuestos de flora y fauna extrañas y totalmente alienígenas. Sin embargo, nada me habría preparado para lo que encontramos allí abajo, habitando en las frías profundidades del océano Antártico, bajo su extensa capa de hielo. Al principio, apenas podía distinguir lo que veía, pero era claramente de una escala enorme, ya que, incluso desde la distancia, la sonda solo podía mostrar una fracción de su masa en una sola imagen. Parecía una enorme masa de carne rosada y grasosa, suspendida a menos de 1 milla del fondo del océano. Con la ayuda de diferentes técnicas de medición por ecosonda, el personal en el sitio determinó que la estructura globular parecía ocupar un espacio de aproximadamente 1 kilómetro. No hace falta ser un experto para saber que un organismo de un tamaño tan ridículo no debería existir. A pesar de ello, investigaciones posteriores demostraron que, en efecto, era de naturaleza orgánica, demoliendo por sí solas muchas de nuestras ideas preconcebidas sobre la realidad de la vida en la Tierra. Así comenzó el proyecto Ultrafauna. Nuestro propósito era estudiar y comprender este organismo imposible, al que posteriormente llamamos Crius, en honor a uno de los titanes de la mitología griega. A principios de 2013,
me asignaron a nuestra recién establecida base en la Antártida. No era el único investigador allí, pero sí el más experimentado, especialmente en mi campo. El privilegio de estudiar un fenómeno así de cerca compensó con creces las incómodas condiciones de trabajo. En cierto modo, vi esta oportunidad como la culminación de toda mi carrera. La primera tarea fue instalar un sistema de vigilancia submarina 24/7 alrededor del sujeto. Esto resultó ser un desafío dado su tamaño colosal y la profundidad a la que residía. Afortunadamente, su movimiento parecía extremadamente restringido, limitado a los grupos de delgados arcillos y crecimientos similares a apéndices dispersos por su masa, por lo demás inactiva, cada uno con un alcance máximo de unos 200 metros. Las observaciones iniciales determinaron que su función era principalmente defensiva. Uno de nuestros drones quedó inmediatamente atrapado, aplastado y destrozado al intentar recolectar una muestra. Crews reaccionó de forma muy similar al ser abordado por otras criaturas marinas, aunque no utilizó nada del material que quedó. Había literalmente cadáveres de ballenas flotando allí, descomponiéndose en el fondo del abismo. Esto planteó la pregunta de cómo algo tan absurdamente gigante podría siquiera mantenerse. Aparte de sus pseudotentáculos, la superficie de Crews era una extensión de carne lisa y palpitante, sin orificios visibles. Uno de mis colegas propuso una teoría interesante. Tal vez su capa más externa actuaba como filtro, y su fuente de alimento eran los microorganismos y bacterias que cultivaba deliberadamente, dejando tejido muerto. Por supuesto, no podíamos confirmar nada de eso sin una muestra, y la idea de que una entidad de tal magnitud sobreviviera únicamente con una dieta de microorganismos era, como mínimo, descabellada. Tampoco parecía producir residuos que pudiéramos analizar. Intentamos enviar varios drones a la vez, cada uno acercándose desde un ángulo diferente, pero el resultado siempre era el mismo. Los destruíamos en cuanto se acercaban a menos de 200 metros de Crews. Con o sin financiación del gobierno, no podíamos seguir inyectándoles tecnología costosa y esperar que todo saliera bien. Por esa época ocurrió el primer incidente. Se llamaba Gregory, uno de nuestros ingenieros jefes. Siempre lo había conocido como un hombre reservado y estoico, un profesional a la antigua. Así que imagínense mi sorpresa cuando abrió de una patada la puerta de la estación de monitoreo y nos amenazó a todos. Parecía completamente loco. Se pegaba en la cabeza con una mano mientras sostenía algo peligroso con la otra, soltando disparates que no pudimos descifrar. Ya tenía restos de líquidos rojos salpicados en la cara y el overol, que luego descubrimos que eran del guardia al que había atacado con una llave inglesa antes de robarle la herramienta. Al ver la gran pantalla que mostraba una cuadrícula de todos los videos que teníamos de Crews, soltó el gemido más lastimero que jamás había escuchado y abrió fuego contra el equipo. Nos pusimos a cubierto, mientras las chispas y las balas comenzaban a volar. Me estremecía cada vez que algo volaba sobre mi cabeza, casi esperando que me rozara el cráneo. Fueran cuales fueran sus verdaderos motivos, logró destruir una parte importante de nuestro equipo antes de meterse el cañón en la boca y apretar el gatillo. Sin embargo, tampoco obtuvo la muerte rápida e indolora que probablemente esperaba. Su puntería estaba un poco descentrada y terminó volándose la mitad de la mandíbula. Por supuesto, el pobre bastardo ya estaba dado por muerto cuando llegó la seguridad, desplomado contra una pared y sentado en un charco de su propia sangre. Toda la investigación se suspendió temporalmente mientras esperábamos la llegada del equipo de reemplazo. Además, claro, necesitábamos tiempo para recuperarnos de la terrible experiencia. Como ya mencioné, Gregory siempre fue conocido como el veterano confiable, el viejo gruñón que lo había visto todo. Ni siquiera podía empezar a especular sobre qué lo habría llevado a tal estado. El siguiente incidente similar ocurrió con nuestra médica principal, la doctora Lee, quien aparentemente se había encerrado en la enfermería y se negaba a salir.
Tras dejar de responder por completo, llamaron al personal de seguridad del hospital para que desactivaran manualmente la cerradura, solo para encontrar su cuerpo inerte, tendido en la mesa de exploración, agarrando una jeringa con fuerza. Sus colegas concluyeron de inmediato que acabó con ella mediante una inyección. Antes de terminar así, también se apoderó de todos los suministros médicos que pudo e intentó deshacerse de ellos, tirándolos por el inodoro. Luego estaba mi asistente, Bryce. Según me dijeron, lo atraparon intentando sobrecargar el sistema de calefacción central y, para no ser capturado ni interrogado, usó un trozo de vidrio para abrir la garganta. Además de la alarmante frecuencia con la que ocurrían, cada uno de estos suicidios parecía ser un intento deliberado de sabotear nuestros esfuerzos. Ninguna de las víctimas tenía prácticamente nada en común. Intentar establecer algún tipo de conexión entre ellas pronto resultó ser una tarea inútil. El tiempo se estaba convirtiendo en un recurso tan preciado como cualquier otro. Los peces gordos de casa empezaban a impacientarse. Admitía que no habíamos avanzado mucho. Era difícil concentrarse en el trabajo cuando no sabías si la persona a tu lado estaba al borde de un ataque de nervios. Empezamos a oír rumores de que los militares estaban deseando intervenir, ya que consideraban la existencia de Crews un asunto de seguridad nacional y global. No me pregunten cómo llegaron a tal conclusión. Nuestros informes ciertamente no reflejaban sus preocupaciones. En cualquier caso, nos dieron un ultimátum. Tuvimos exactamente 2 meses para descubrir qué era Crews y cómo funcionaba. De lo contrario, nos habrían retirado del proyecto y, bueno, probablemente nos habrían despedido para evitar una filtración. La presión era enorme. Solo dormía unas 3 horas cada 2 días. Decir que la mayoría estábamos agotados habría sido quedarse corto. Éramos como autómatas andantes, siguiendo los pasos programados y desperdiciando poca energía en nada más. A la atmósfera opresiva se sumaba la llegada del invierno, que aquí significa semanas de oscuridad casi perpetua. Casi no nos sorprendió que se confirmara otra muerte. La víctima era un compañero investigador que fue encontrado muerto en su camarote, desnudo en medio de él, con un gran corte horizontal en el estómago y cubierto de múltiples perforaciones. Un rápido informe toxicológico, junto con los frascos de pastillas vacíos encontrados en su cama y mesita de noche, sugirió que la causa inicial de la muerte probablemente fue voluntaria. Claro que eso también significaba que todas las lesiones fueron causadas post-mortem. Eran demasiado quirúrgicas y graves como para ser autoinfligidas. El corte en el abdomen del hombre, en particular, parecía haber sido abierto con fuerza. Alguien había estado hurgando en sus entrañas y luego usando los residuos para pintar con los dedos en la singular ventana del claustrofóbico camarote. Aunque no estuve presente, ni se me permitió acercarme a las habitaciones de la víctima, ya que técnicamente no era mi trabajo investigar esos asuntos. Vi una recreación del espeluznante dibujo, si es que se le puede llamar así. No estoy seguro de cómo describirlo exactamente. Parecía una simple figura de palitos con brazos y piernas extra, encerrada en un círculo más grande. Todo era extrañamente ritualístico, muy diferente de los casos anteriores, que parecían más centrados en incitar el pánico y la discordia entre la tripulación. Pero, por desconcertante que fuera todo, no podía permitirme pensarlo demasiado. Nos estábamos acercando a nuestro primer avance desde que llegué. Uno de nuestros conjuntos de hidrófonos logró aislar una frecuencia baja, casi de radio, que emanaba de algún lugar dentro del núcleo de Crews. Aunque no la llamaría de naturaleza electrónica, tampoco era consistente con nada que un organismo puramente biológico debería haber sido capaz de producir. Honestamente, era completamente extraño. No me extraña que no lo hubiéramos notado antes. Era una suposición atrevida, pero ¿podría este sonido constante, casi indetectable, ser la razón por la que la gente se suicidaba? La posibilidad de que ciertos patrones de sonido afecten el estado mental no es exactamente un concepto extraño.
especialmente si trabajas para el gobierno de Estados Unidos. Al igual que los zarcillos, tal vez este fuera solo otro mecanismo de defensa, aunque más sutil. A raíz de esta nueva revelación, surgió una idea. ¿Qué pasaría si intentáramos replicar la señal? El objetivo era provocar algún tipo de reacción, o incluso su reconocimiento, por parte de la inmensa criatura. Era un poco forzado, pero claro, ya estábamos buscando soluciones. Incluso si mi suposición sobre el propósito de la frecuencia fuera correcta, no era como si fueran a cancelar el proyecto prematuramente por ello. La misión era demasiado importante. Por suerte, un par de miembros del personal tenían experiencia en ingeniería de audio, lo que facilitó mucho el proceso. No fue tan afortunado que nuestro trabajo se viera interrumpido constantemente por el creciente número de fallecidos. Para el día 20 de nuestro plazo de 2 meses, casi un tercio de mi equipo de investigación había desaparecido. Personas que un día parecían completamente estables, estaban sin vida al siguiente. Algunos cuerpos fueron descubiertos en diversas etapas de disección, y su sangre se utilizó para decorar las paredes, con ese mismo símbolo. Aunque las muertes en sí eran imposibles de predecir, no pude evitar preguntarme cómo nuestro profanador de cadáveres anónimo se salía con la suya. Había cámaras prácticamente por todas partes. Seguro que alguien los habría identificado. Era casi como si nuestros supervisores permitieran que esta locura continuara. Nunca olvidaré estar afuera de mi habitación, con un café en la mano, mirando el dedo humano amputado que yacía en la puerta. Un rastro carmesí se alejaba de él y se dirigía al baño compartido. Sabía que me estaban tomando el pelo, pero no me importó. Mi curiosidad morbosa superó mi instinto de supervivencia. Quienquiera que estuviera haciendo esto claramente intentaba mostrarme algo, y francamente, estaba harto de tener más preguntas que respuestas. Y así, como una buena rata de laboratorio, seguí el proverbial rastro del queso hasta su fuente. Tan pronto como vi que la puerta de uno de los cubículos estaba abierta, invitándome a echar un vistazo dentro, ya sabía lo que iba a encontrar allí. Efectivamente, allí estaba el cuerpo del joven al que pertenecía el dedo, desnudo y apoyado contra el inodoro. Sus intestinos se derramaban sobre su regazo y en el suelo, formando una pila. Su cabeza colgaba ladeada, sus ojos verdes nublados y vacíos. Su rostro no me parecía demasiado familiar. ¿Quizás uno de los chicos de mantenimiento? Había un bisturí incrustado en su garganta, probablemente la causa principal de la muerte, antes de que el cuerpo fuera mutilado aún más. Pintado en las baldosas de marfil detrás de él, estaba la, para entonces, demasiado familiar tarjeta de visita. Una figura de palitos de múltiples extremidades, con un círculo dibujado alrededor, como si estuviera atrapada dentro de los límites de la forma. Fue entonces cuando finalmente me di cuenta. Era tan obvio. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Salí corriendo del baño y recorrí el pasillo en penumbra. Tenía el corazón acelerado. Gotas de sudor ansioso me resbalaban por la frente. Debí de parecer trastornada al entrar en el comedor, donde la mayoría de mi equipo desayunaba. Antes de que alguien pudiera acusarme de haber perdido la cabeza, cogí un huevo duro de la bandeja de un compañero y lo levanté contra las luces fluorescentes. ¡Es un huevo!, me reí. ¡Es un maldito huevo! Tenía mucho sentido. Crius no era solo una masa vagamente esférica de carne retorciéndose, sino el recipiente orgánico del verdadero titán, esperando nacer. Su único propósito era sustentar y proteger lo que se desarrollaba en su interior, lo que explicaba su aparente falta de necesidades biológicas básicas. Inmediatamente me cuestionaron por mi deducción precipitada, pero confiaba en su validez. Sabía que tenía razón, y nadie podría convencerme de lo contrario. Además, no necesitaba que me creyeran mientras cada uno hiciera su trabajo. A medida que nos acercábamos a la temida fecha límite, nuestro centro de investigación empezó a parecerse más a un matadero.
se hizo habitual ver los restos desmembrados de algún pobre ingenuo decorando los pasillos. La última vez que vi a un guardia fue a uno colgado del techo con la cuerda alrededor del cuello. Los comparativamente más cuerdos de nosotros tuvimos que tomar cartas en el asunto para salvaguardar nuestro progreso. Finalmente, el 26 de mayo de 2013, desplegamos el transmisor. Queríamos sumergirlo lo más cerca posible del sujeto antes de encenderlo. La tensión en la sala de control era palpable. Lo poco que quedaba de la tripulación original estaba reunido alrededor del monitor central. Era el fin. No teníamos tiempo, recursos ni personal para permitirnos tener que volver a empezar desde cero. El destino de toda nuestra operación dependía de este último experimento. Si fallaba, todo lo que habíamos soportado hasta entonces habría sido en vano. Miré el dial que tenía delante y suspiré. Subiendo el amplificador, anuncié ante un público completamente silencioso. Obviamente no podíamos oírlo, pero pudimos ver que el enorme altavoz comenzaba a vibrar. Visto desde arriba, parecía una mota insignificante, en contraste con la oscura extensión de tejido vivo, cuya escala aún era difícil de creer. «Vamos, bastardo», murmuró alguien detrás de mí, mordiéndose ansiosamente los nudillos. Esperamos y esperamos, pero no pasó nada. No había picos en las mediciones, ni señales visibles de movimiento. El sujeto estaba tan pasivo como siempre. Era una idea descabellada desde el principio, pero nos habíamos convencido de que tenía que funcionar. Era lo único que nos mantenía en pie. Todos los sacrificios, todas las bajas. Tenía que haber un propósito. Después de todo lo que he hecho, todo lo que he visto y vivido, no iba a dejar que terminara así. Apreté los dientes y me abrí paso entre mis angustiados colegas. Ninguno de ellos me reconoció hasta que cogí la radio. Había varios buques militares patrullando el océano alrededor del continente helado. Su propósito era disuadir a las potencias extranjeras de afianzarse, pero yo tenía otros planes para ellos. Habla el profesor Scholz, de la estación de investigación B-55. Si alguien me escucha, por favor responda. Es una emergencia. Me costó un poco de convencer, pero finalmente logré contactar con el capitán de uno de los barcos, a quien le expliqué con voz entrecortada que debían atacar a Crews. Mi justificación fue que la criatura gigante se había vuelto hostil y estaba liberando algún tipo de toxina en el agua, lo cual, además de las incalculables consecuencias ecológicas, amenazaba con revelar toda la operación al resto del mundo. Recalqué que el tiempo apremiaba y que debían actuar ya, antes de que fuera demasiado tarde. Algunos de mis subordinados intentaron detenerme, pero el resto, que comprendió lo que debía hacer, se abalanzaron sobre ellos y los sujetaron. Se lanzaron varios misiles. El impacto fue digno de ver. Como predije, los torpedos fueron interceptados de inmediato por los apéndices prensiles, pero la explosión resultante fue suficiente para propagar ondas por toda la estructura orgánica. Después de todo, mi objetivo no era destruirla, fue para provocarlo. Recibimos noticias de la gente apostada en la orilla, quienes afirmaban sentir cómo el hielo bajo sus pies comenzaba a retumbar. El zumbido en el aire se volvió tan fuerte que podíamos oírlo sin la ayuda de nuestro equipo de audio. Un zumbido similar a un tinnitus que se amplificaba constantemente hasta que ya no podía oírme a mí mismo. De repente, cesó por completo, brindándonos un raro momento de claridad absoluta, durante el cual pude reflexionar sobre lo que acababa de hacer. Parecía que la señal nos había estado afectando a todos, desde el principio, solo que de diferentes maneras. Los hombres y mujeres que perdimos entendieron su mensaje tal como era, una advertencia para dejar de manipular algo que jamás podríamos comprender, seguida de la comprensión de que la muerte es la única salida verdadera al defecto inherente de la curiosidad humana. Para otros con una mentalidad similar a la mía, tuvo el efecto opuesto,
probablemente involuntario, de estimular nuestra obsesión por conocer lo incognoscible y perseguir dicho conocimiento a expensas de todo lo demás. Como polillas a las llamas. Oí un gemido familiar proveniente del almacén, contiguo a donde estábamos reunidos. Mientras los demás seguían pegados a la pantalla, me alejé de la consola y fui a investigar. Encorvado al otro lado de la puerta estaba nada menos que Gregory, el ingeniero cuyo intento de acabar con él mismo, y marcó el inicio de nuestra caída en la locura. Parecía haber sobrevivido de alguna manera, aunque con la mitad de la cara mal. Quienquiera que lo hubiera tratado no había hecho un buen trabajo. Las heridas parecían tan mal hasta el punto de supurar. Su ojo derecho estaba rojo e hinchado, lo que claramente le impedía la visión. Estaba arrodillado junto a otro cadáver recién destripado, mirando horrorizado sus manos ensangrentadas. Parecía que había encontrado a nuestro ilusorio artista. Con la señal temporalmente desaparecida y su influencia sobre nuestras mentes disminuyendo, el desafortunado desgraciado se enfrentó a la realidad de sus actos. Volvió su horrible expresión hacia mí, con una expresión casi suplicante, como esperando que le asegurara que nada de esto era culpa suya, que él también era el instrumento de un poder superior que trasciende nuestra limitada comprensión. Y entonces eso ocurrió. El bloop, tal como lo había escuchado innumerables veces en grabaciones, solo que mucho más fuerte. Dejé a Gregory con sus lamentos y corrí de vuelta a la sala de control. Salvo algunas de sus extremidades destruidas que ya empezaban a regenerarse, la superficie de Crews parecía intacta en general. Ni siquiera habíamos hecho mella. Todas las lecturas indicaban que tampoco era eso lo que producía el sonido de alta amplitud. Venía de algún lugar completamente distinto. La radio cobró vida adelante, B-55. Detectamos una figura grande que se dirige directamente hacia nosotros. ¿El objetivo? Y eso fue lo último que supimos de ellos. Intenté restablecer contacto con el resto de la flota de patrulla, pero nadie respondió. La tripulación que operaba desde la costa describió el mar como sepulcralmente tranquilo. Probablemente era hora de llamar al cuartel general, confesar lo sucedido y solicitar la extracción. Justo cuando estaba a punto de tomarme un momento para recuperar la compostura y pensar en qué hacer a continuación, recibimos otra transmisión desde la costa. Schultz, quizás quieras ver esto. El rostro borroso del hombre a cargo del equipo de reconocimiento apareció en nuestra transmisión. Limpió la lente con la manga y giró la cámara hacia el océano. Al principio, no supe qué se suponía que estaba viendo exactamente. El agua estaba, en efecto, extrañamente estancada. Era como si estuviera viendo un estanque turbio, no un mar. Las constelaciones iluminaban el cielo, rivalizando con la luna en su brillo, y finalmente lo logré. Allí, a lo lejos, más allá de los glaciares, había lo que parecía una farola gigante. Tardé un minuto en darme cuenta de que una de las luces que iluminaban el cielo estaba conectada a un estrecho tallo que se proyectaba hacia arriba desde la superficie del océano. Se integraba tan perfectamente con la vista que nunca la habría notado si no se hubiera movido ligeramente. Sin embargo, una vez que lo hice, no pude apartar la vista de ella. Su luminiscencia plateada era embriagadoramente relajante, como el dulce canto de una sirena, atrayéndote hacia el centro de un remolino. Solo podía imaginar lo seductor que debía ser el orbe colgante en persona. Algunos chicos dijeron que iban a coger un barco para ir a echar un vistazo. Les dije que era mala idea, pero no me hicieron caso. Uno incluso se puso violento cuando intenté detenerlo. Empezó a golpearme, el muy lunático, explicó el hombre mayor que sostenía la cámara. Como biólogo marino, no entiendo por qué tardé tanto en darme cuenta de lo que era esa cosa. Supongo que formaba parte de su efecto intencionado en el espectador, anulando nuestros sentidos y haciéndonos ignorar las claras señales de peligro para atraernos, como un rape atrae a su presa.
antes de que pudiera gritarles que salieran de allí. Ya era demasiado tarde. Solo pude observar cómo el océano negro se derrumbaba repentinamente, revelando las fauces devoradoras que aguardaban bajo él. Dientes del tamaño de torres de radio emergieron y lo eclipsaron todo. Finalmente, incluso el cielo. Para mi horror, me di cuenta de que estábamos viendo el interior de una mandíbula enorme, lo que significaba que el resto estaba en algún lugar detrás de la cámara. ¡Dios mío! ¡Oh no! Oímos el sonido del hielo al romperse, seguido de los gritos de pánico de nuestros camaradas. Nuestra perspectiva se inclinó y luego se quedó estática. ¡No! 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 Señal perdida. Una a una, todas nuestras transmisiones de video restantes también se apagaron. No tenía sentido intentar contactar de nuevo. El puesto de avanzada se perdió, tragado por una monstruosidad sobrenatural, junto con todos los que estaban allí. Y todo fue culpa mía. Si mi hipótesis era correcta, y Crius era de hecho un huevo, entonces la lógica dicta que lo que acabamos de vislumbrar debe haber sido lo que lo puso. Probablemente solo estaba protegiendo su nido. Llámalo una sensación, pero ahora que nos hemos entrometido en su territorio, no creo que se quede quieto por mucho más tiempo. Tarde o temprano, toda la humanidad recordará lo verdaderamente insignificantes que somos. Es solo cuestión de tiempo. Y bueno, eso es todo. Esa es la historia de todo lo que pasó aquí. Nadie vino a rescatarnos. Supongo que la idea del gobierno para deshacerse de nosotros fue simplemente cortar todas las comunicaciones y darnos por muertos. Llevamos casi 2 años sobreviviendo en este páramo helado. La mayoría, si no todos, de los demás han muerto o se han vuelto locos. He rescatado suficiente comida para un par de semanas, pero no puedo decir lo mismo del combustible. Por eso he decidido que es hora de irme. Si de todas formas voy a morir congelado, prefiero que sea ahí fuera, que aquí dentro. Dejo este archivo en mi computadora personal, en caso de que alguien encuentre este lugar. Para quien lo lea, primero, que te jodan por no haber venido antes. Y segundo, puedes encontrar toda mi investigación en el compartimento oculto debajo del escritorio. Espero que la mayor parte aún sea legible. Haz lo que quieras con ella. En cuanto a mí, es hora de irme. Cuídense y recuerden, si ves una luz ahí fuera, piénsalo 2 veces antes de seguirla.